Bien, en este video te voy a enseñar a cómo calcular lados y ángulos que faltan en un triángulo rectángulo. Entonces recordemos que la característica de los triángulos rectángulos es el tener el ángulo recto y después de eso tenemos dos ángulos agudos. Tienes que saber cómo acomodar o hacer referencia a un ángulo. Por ejemplo, si yo le llamo el ángulo alfa, pues enfrente voy a tener al lado A. Y si le llamo ángulo beta, pues enfrente voy a tener al lado B, ¿no? ¿Por qué eso se utiliza? Porque como los catetos opuestos y adyacentes cambian según el ángulo que tengas como referencia, entonces pues así ya no cambiarían, ¿no? Ya no cambiaría el nombre en sí. Entonces, en este triángulo lo que tenemos son la medida de dos lados. Un lado de 5 unidades y el otro lado de 7 unidades. Y el otro dato, pues como es un triángulo rectángulo, el otro dato es que aquí hay 90 grados. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué puedo utilizar para resolverlo? Tengo dos herramientas. Una es el teorema de Pitágoras y la otra son las funciones trigonométricas. En este caso, como tengo la medida de dos lados, sí puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Que si tú quieres calcular un tercer lado, pues lo puedes calcular, en este caso la hipotenusa es la que nos falta, la puedes calcular utilizando la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, ya por aquí lo desarrollé, en el que eso es lo que dice el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto pues es de indistinto, ¿no? De 5 y el otro es de 7. Indistinto quiere decir porque puede ser 5 al cuadrado más 7 al cuadrado o 7 al cuadrado más 5 al cuadrado, porque son los cuadrados de los catetos. La suma de estos dos, en este caso sería el cuadrado de 5 que es 25 y el cuadrado de 7 que es 49, la suma es 74. 74 es la hipotenusa al cuadrado. Si tú quieres saber el valor de la hipotenusa, pues aplicarías la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y entonces obtienes que la hipotenusa es la raíz cuadrada de 74 que te da 8.6. Un poquito de más de decimales porque es un número irracional. Esa sería la medida de la hipotenusa. Trata de que siempre vayas viendo si es lógico o no tu resultado. En este caso sabemos que la hipotenusa es el lado mayor, entonces pues tendría que ser tanto mayor que 5 y mayor que 7. Y si me da 8.6, pues para mí está bien, ¿no? Entonces yo considero que está bien. Hasta aquí lo que hemos encontrado entonces ya son la hipotenusa de 8.6 y ya teníamos los dos catetos. Lo que nos falta por encontrar entonces son los ángulos. Estos ángulos yo los voy a obtener ya nada más por utilizar las funciones trigonométricas. Ahora, ¿qué función trigonométrica puedo utilizar? Pues ya como tengo la medida de los tres lados, puedo utilizar cualquiera de las tres funciones trigonométricas, ya sea seno, coseno o tangente. ¿Sí? Yo quiero elegir, puedes elegir cualquiera, pero a mí se me ocurrió elegir para calcular el ángulo alfa. Tengo aquí marcado este ángulo alfa, lo que voy a utilizar es la función seno. Okay, entonces la función seno, ¿a qué es igual? Recordarás que es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Sí? ¿Cuánto mide el cateto opuesto del ángulo alfa? Cateto opuesto del ángulo alfa es 7. ¿Sí? Ese es mi cateto opuesto. Y la hipotenusa de este ángulo alfa, pues es la que acabamos de calcular, es de 8.6. ¿Sí? Por lo tanto, si quiero calcular el ángulo alfa, entonces tengo que sustituir. Algo como esto quedaría. ¿Sí? El seno del ángulo alfa, cateto opuesto entre hipotenusa, que es 7 entre 8.6. La división te da 0.80 y tantos, 0.8137. Y ya para calcular el valor del ángulo, como es ángulo, siempre que quieras calcular ángulo, es con segunda función. Entonces es shift
seno, lo que equivale a seno a la menos 1. Eso es lo que verías en la mayoría de las calculadoras, seno a la menos 1, de este valor que obtuviste de la división de 0.8137. ¿Sí? Siempre las funciones seno y coseno te tienen que dar decimales. Si por alguna razón en la división te da entero, algo anda mal, le está sustituyendo algo mal o al revés, algo está mal. Los resultados del cociente de las funciones seno y coseno siempre son decimales. Entonces, shift seno, tu calculadora lo checas y te da 54.46. Ese sería el ángulo alfa, ¿sí? Color rosa que estábamos calculando. Ahora, por último, ¿cómo calculas el ángulo beta? Pues ahí tienes dos opciones. Una opción podría ser, aquí le dejo una etiqueta, el ángulo alfa mide 54. Una opción podría ser, pues ya tienes dos ángulos, tienes el ángulo de 90 y tienes este ángulo que acabas de calcular, 54, y sabes que en todos los triángulos la suma te da 180, pues por diferencia la podrías calcular. Yo lo que te sugiero es que como no es muy complicado calcular el ángulo, como ya lo hiciste una vez para el ángulo alfa, lo hagas también para el ángulo beta, y esta comprobación de que la suma te dé 180 la dejes, pero como comprobación, precisamente. Entonces calculas el ángulo beta. ¿Qué función puedes utilizar para calcular el ángulo beta? Pues la función que tú quieras, ¿sí? O sea, puede ser otra vez la función seno, la función coseno, la función tangente. Yo voy a elegir la función tangente, ¿no? Recordemos, ¿a qué es igual la función tangente? Tangente es coca. Coca es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, si tú tienes el ángulo beta, está en esta posición, cateto opuesto sería 5 y la hipotenusa, perdón, el cateto adyacente sería 7, ¿sí? Entonces, como la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, sería 5 entre 7. ¿Sí? Lo que voy a hacer entonces es sustituir en la función tangente el ángulo beta es cateto opuesto entre adyacentes, 5 entre 7, que me da 0.7142. Esto para terminar de calcular mi ángulo beta, el ángulo beta le voy a poner en mi calculadora shift tangente, siempre que es ángulo, recordemos otra vez, es shift y la función que estás utilizando. En el anterior fue shift seno, porque apliqué la función seno, que es cateto opuesto entre hipotenusa. Aquí estoy ocupando la función tangente, por lo tanto será shift tangente. ¿De qué? De lo que me dio la división 5 entre 7, que es 0.7142. Eso me dio un ángulo de 35.53. Eso es el valor del ángulo beta, ¿sí? Ok. Antes bueno, puedes hacer tu comprobación, ¿no? Tu comprobación sería que la suma de estos dos ángulos, de alfa y de beta, pues te dé muy cerca a 90, porque el ángulo recto pues, son los otros 90 para sumar 180, ¿no? Y yo te invitaría a que hicieras una reflexión en cuanto a los resultados. Si enfrente del ángulo mayor tengo el lado mayor, es decir, enfrente del ángulo de 90, tengo una hipotenusa que mide 8.6. ¿Sí? El lado más pequeño de estos tres, de 5, de 7 y de la hipotenusa, es este de 5. ¿Qué quiere decir? Que enfrente voy a tener al lado más pequeño, al ángulo más pequeño. El ángulo más pequeño sí es este de 35, ¿sí? Y el lado intermedio es de 7, pues este será el ángulo intermedio. ¿Qué quiero decir? Que está entre 35 grados y entre el ángulo recto de 90. ¿Sí? Esa sería una manera como de también verificar que tus datos correspondan bien, ¿sí? Y una última sugerencia podría ser pues, que lo trazaras, que no te lleva más de un par de minutos poder trazar un triángulo con ángulo recto, catetos de 5 y 7 y compruebas tu hipotenusa y los dos ángulos.